Cristo en la tierra. Well, praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Say it with me. The Lord is good. Di conmigo, el Señor es bueno. His mercies endure forever. Su misericordia es para siempre. The Lord, He is good. El Señor es bueno And His mercies endure forever. y su misericordia es para siempre. The Lord, He is good to me. El Señor es bueno conmigo His mercies endure toward me. y su misericordia es para siempre conmigo. Forever and ever and ever. Por siempre y para siempre. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Well, did you come expecting tonight? Gloria a Dios. Espero que hayas venido muy expectante esta noche. Praise the Lord. Well, you can go ahead and be seated. Ya te puedes sentar. Hallelujah. Well, last night we spent some time talking about the life of God. Anoche pasamos un tiempo hablando sobre la vida de Dios And talking about the life of God and healing for our bodies. y hablando de la vida de Dios y la sanidad para nuestros cuerpos. And tonight we're going to talk about healing some more. Y ahorita vamos a hablar de nuevo sobre sanidad un poco. And I want to endeavor to just make the subject of healing very, very easy for us. Y quiero que ustedes bien devoren este tema de la sanidad y lo vamos a hacer muy fácil. And help you to see some familiar scriptures from a different perspective. Vamos a ver versículos muy comunes, muy familiares, pero los vamos a ver de diferentes perspectivas. So if you have your Bible, turn to Luke chapter 5. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, vamos a Lucas capítulo 5. And there's a story in Luke chapter 5 about a lame man who was dropped through a roof. Y es la historia de un hombre que está cojo y que los bajan por un techo. In Luke chapter 5 and verse 18, Lucas 5, versículo 18. it says, "Behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico and they sought to bring him in before Jesus. y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. When they could not find how to bring him in, Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, because of the crowd, they went up on the housetop and let down his bed through the midst of the tiles and Jesus. subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con él el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Now notice verse 20. Ahora, mira el verso 20. It says, when Jesus saw their faith, Dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, Jesus said to him, Jesús les dijo a ellos: "Man, your sins are forgiven you." hombre, tus pecados te son perdonados. Now, I don't know about you, Bueno, yo no sé de ti, but I don't think this man was coming to a healing service pero yo no creo que este hombre que ha venido a un servicio de sanidad to get forgiven. venga por pedir perdón. Here's a man that's paralyzed. Es un hombre que es paralítico. It's obvious that he needs healing. Es obviamente que lo que necesita es sanidad. And Jesus looks at him Pero Jesús lo mira a él and says, "Man, you're forgiven." y le dice: hombre, tú eres perdonado. Now that seems like an odd thing to say to someone who came for healing. Y eso es algo muy raro de decirle a alguien que ha venido por sanidad. But you have to understand that in the Jewish culture, Pero tú tienes que entender que en la cultura judía, they believed that if someone was sick, ellos creían que si alguien estaba enfermo, if someone was blind or deaf, que si alguien era ciego o sordo, if there was any physical issue, o cualquiera que tuviera algún problema físico, it was because someone had sinned. era porque alguien había pecado. And yet Jesus, in the example with the disciples, Y aún así Jesús, en el ejemplo con sus discípulos, he showed them that this wasn't always the case. él no mostró que ese siempre era el caso. There's a story about a man who was born blind. Hay una historia aparte de un hombre que nació ciego. And when the disciples saw that man, Y cuando los discípulos vieron a este hombre, they asked Jesus, ellos le preguntaron a Jesús: who sinned, him or his parents? ¿quién pecó, él o sus padres? So there was an assumption that someone had always sinned. Entonces siempre había una suposición que alguien siempre estaba pecando. But we have to understand Pero tenemos que entender that in this world that we live in, que en el mundo en el que vivimos, because of Adam's sin in the garden, vivimos en este mundo a raíz del pecado de Adán en el jardín. there is a curse on this earth.
Y por esa causa hay una maldición en esta tierra. And it was sin, the sin of Adam, Y fue el pecado de Adán that produced death que produjo muerte and produced sickness and disease in this world. y produjo enfermedad en este mundo. And so what Jesus was telling this man, Y lo que Jesús le está diciendo a este hombre, when he told him he was forgiven, le dijo que cuando le dijo que era perdonado, he was actually letting the man know en realidad le estaba haciendo saber a este hombre that he was actually healed. que realmente era sano. But the paralyzed man didn't understand it. Pero el hombre paralítico no lo entendía. And so in verse 21 it says the scribes and the Pharisees began to reason. Y en el verso 21 dice que los escribas y los fariseos empezaron a razonar, a cavilar. And said, "Who is this who speaks blasphemies? Y diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Who can forgive sins but God alone?" ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? But when Jesus perceived their thoughts, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, he answered and said to them, él respondió y les dijo, "Why are you reasoning in your hearts?" ¿por qué razonan en sus corazones? Now notice verse 23. Mira este verso 23, Underline this in your Bible. subráyalo en tu Biblia. Jesus said, "Which one is easier? Jesús está diciendo, ¿qué es más fácil decir? To say, man, your sins are forgiven you, ¿Decir tus pecados te son perdonados? or to say, rise up and walk?" ¿O decir levántate y anda? Jesus said, "Which one is easier? Jesús les está preguntando, ¿qué es más fácil? To be forgiven ¿Ser perdonado or to be healed?" o ser sano? Now, in the world that we live in, Ahora, en el mundo en el que vivimos, if you were to ask any person, si tú le preguntas a cualquier persona, you could ask any Christian, o le puedes preguntar a cualquier cristiano, and most people are going to say that to get forgiven is much easier than to get healed. y la mayoría de gente, los cristianos van a responder, es más fácil ser perdonado que ser sanado. And just to prove that point, Y solo para probar ese punto, how many times ¿cuántas veces has there been someone that you knew ha habido alguien que tú conoces that had a sickness or disease, que tenía una enfermedad en su cuerpo and many calls and many emails went out for people to begin to pray for that person, y muchas llamadas llegaron para que podamos orar por esa persona? for God to heal that person? Muchos están orando para que Dios sane a esa persona. We could all understand Sí, that. entendemos eso, nos relaciona. If you go on social media, Entonces vamos a las redes sociales. how many times ¿Cuántas veces have people started a prayer chain la gente ha empezado una cadena de oración for someone who had cancer por alguien que ha tenido cáncer or a serious disease, o una enfermedad muy grave? to get everyone praying Y los unen a todos para orar, so that God would heal that person? para que Dios pueda sanar a esa persona. Now, when's the last time Ahora, ¿cuándo fue la última vez that we called everyone que llamamos a todos and got everybody praying y hicimos que todos oraran because someone sinned really bad? porque alguien pecó muy feo? And we need God to forgive them. Entonces necesitamos que Dios So los we're perdone. fasting and praying. Y estamos ayunando y orando. We're getting as many people together as we can to pray, Estamos uniendo mucha gente para que vengan a orar, to bombard the gates of heaven para derribar las puertas del infierno. and try to get God to forgive them. Perdón, para abrir las puertas del cielo y hacer que Dios mismo les We perdone. don't ever do that. No, nosotros nunca hacemos eso. But we do that when it comes to healing. Pero nosotros sí hacemos eso para la sanidad de alguien. Why is that? ¿Por qué? Because we believe that forgiveness is very, very easy. Porque nosotros creemos que el perdón es muy fácil. And we believe that healing is very, very hard. Pero creemos que la sanidad es muy difícil. If you were to put healing and forgiveness on a scale, Si tú pones a la sanidad y al perdón en una balanza, we would see healing way down here because it's heavy. vamos a ver que la sanidad es mucho más pesada, entonces se va And we hacia would un see lado. forgiveness way up here because it's light. Y el perdón muy arriba porque es muy suave, muy fácil. The church sees healing as hard and forgiveness as easy. La iglesia ve el perdón muy fácil, pero la sanidad muy difícil. But Jesus said they're the same. Pero Jesús está diciendo, es lo mismo. Jesus said being forgiven is no harder than being healed. Él está diciendo, ser perdonado no es más difícil que ser sanado. And so in verse 24, Jesus said, Y en el verso 24 Jesús dice,
So that you would know that the Son of Man has power to forgive sins. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar He said to pecados. the man who was paralyzed, Él le dijo al paralítico, rise up, take up your bed and walk. a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. So what I want you to see here is this, two things. Y lo que quiero que veas acá son dos cosas. Number one, Número uno, Jesus said if you can get forgiven, Jesús dice, si tú puedes ser perdonado, you can be healed. tú puedes ser sanado. Jesus is letting you know Jesús está haciéndote saber that healing is a byproduct of forgiveness. que la sanidad es un producto comprado por el perdón. So if you can get forgiven, Entonces, si tú puedes ser you can get healed. perdonado, puedes And ser number sanado. two, Y número dos, Jesus is showing us Jesús nos está mostrando that healing and forgiveness, que la sanidad y el perdón, not one is bigger than the other. ninguna de las dos es mayor que la otra. So in reality, Entonces, en la realidad, the very same view that you have of God forgiving you la misma forma de ver el perdón de Dios que tú is the tienes very same view es la misma forma de that you should ver, have of God healing you. es la misma forma en la que tú deberías ver la sanidad. So let me show you something else in 1 Peter Déjame mostrarte algo en Primera de Pedro, chapter 2 and verse 24. capítulo 2, verso 24. So many of us know this scripture. Muchos conocemos esta escritura. If you were to ask someone, what does 1 Peter 2:24 say? Si tú le preguntas a alguien, ¿conoces qué dice Primera de Pedro 2:24? Most people would say, La mayoría de la gente va a decir, by the stripes of Jesus you were healed. por sus llagas fuiste curado. But there's more to this scripture than just by the stripes of Jesus you were Pero hay healed. mucho más en esta escritura que decir que por sus llagas fuiste curado. Verse 24 says, El verso 24 dice, Jesus who bore our sins in his own body on the tree. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Notice this phrase, Mira lo que dice acá. that we having died to sin. Para que nosotros estando muertos a los pecados, That we having died to what? que hayamos muerto a qué? Sin. A los pecados. Because of what Jesus did on the cross, Porque lo que Jesús hizo en la cruz the sin problem was taken care of. se ocupó del pecado. That when Jesus died, Cuando Jesús murió, you died with him. tú moriste juntamente He con él. died to sin, Él murió al pecado and because he died to sin, y como él murió al pecado, you died to tú sin. también moriste Now, al what did pecado. Jesus tell us in Luke chapter 5? Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos dice en Lucas 5? That if you can get forgiven, Es que si tú puedes ser perdonado, then you can get healed. entonces tú puedes ser sanado. That if you take care of the sin problem, Es decir, si tú te haces cargo del that the pecado, sickness problem, entonces el problema de la enfermedad it's an automatic byproduct. es automática un problema que él mismo puede resolver. So right here he said, we died to sin. Y aquí dice, nosotros muertos a los pecados, So we would live for righteousness. para que vivamos a la justicia. Now what is righteousness? Ahora, ¿qué es justicia? Righteousness is simply this, Justicia es simplemente esto, that you are right. que tú estás correctamente. 2 Corinthians 5:21 Segunda de Corintios 5:21 says that Jesus who knew no sin, dice que Jesús, que no conocía pecado, he became sin. se hizo pecado. He didn't just take your sin, Él no solamente tomó tu pecado, he became your sin. Él se hizo tu pecado. See, if I take something from you, Es decir, si yo tomo algo de ti, I can give it back. yo lo puedo devolver. But Jesus didn't just take it. Pero Él no lo tomó. He became your Él sin. se hizo pecado. This is why the Bible says Por eso es que la Biblia dice that when Jesus was on the cross, que cuando Jesús estaba en la cruz, he didn't even look human anymore. Él ni siquiera miró a los humanos nuevamente. His body was so disfigured Su cuerpo estaba tan desfigurado because he took on every sin porque Él tomó todo el pecado and he took on every sickness y toda enfermedad and he took on every disease y toda enfermedad maligna and all of that sin and sickness. y todo ese pecado y enfermedad It affected his body. afectó todo su cuerpo.
But in the very same way he became sin, Pero en la misma forma en la que Él se hizo pecado, you and I became the righteousness of God. tú y yo nos volvimos la justicia de Dios. In other words, you became right En otras palabras, tú te volviste justo in the very same way that God is right. en la misma forma en que Dios es justo. No Christian Ningún cristiano should ever have a self-esteem problem. debería tener un problema de autoestima. If you want to see what you're truly like, Si realmente tú quieres ver cómo deberías verte, you need to stop looking in your bathroom mirror deja de mirarte solamente al espejo de tu baño and you need to look at Jesus. y empieza a mirar a Jesús. He is holy, Él es santo, he is perfect, Él es perfecto, he is complete, Él está completo, he is pure, Él es puro, he is right, Él es justo, and because you are in him, y porque tú estás en Él, so are you. así mismo estás tú. Say it with me. Di esto conmigo. I am Yo soy the righteousness of God. la justicia de Dios. And the very way God is right, Y en la misma forma en que Él es justo, I am right. yo soy justo. You see, Jesus became sin ¿Ves? Jesús se volvió pecado so that I could become right. para que yo me volviera justo. So he took care of the sin problem. Entonces Él se hizo cargo del pecado. And what he lets us know here Y lo que nos muestra esta escritura is that because I became right, es que como ahora yo soy justo, then healing became mine. entonces la sanidad ahora es mía. And yet healing wasn't just a gift given to me. La sanidad no es solamente un regalo que alguien me da. Healing is what I am. La sanidad es algo que yo soy. Healing is a part of my La identity. sanidad es parte de mi identidad. According to this scripture, De acuerdo a esta escritura, I'm not trying to get healed. yo no estoy tratando de ser sano. If I am forgiven Si yo soy perdonado in the eyes of God, a los ojos de Dios, I'm already healed. yo ya soy sano. Now this may sound funny, Esto suena divertido, but if you're a Christian, pero hay muchos cristianos you need to stop trying to get healed. que tienen que parar de tratar de ser sanos, You're focusing on the wrong thing. porque se están enfocando en lo incorrecto. You're focusing on the byproduct. Se están enfocando en el producto que ya fue comprado. And instead, you need to focus on the source. En cambio, tienen que enfocarse en la fuente. Righteousness is the source. Justicia es la fuente. Healing is the byproduct. Sanidad es el producto comprado. And Satan has no problem with you chasing the byproduct. Y Satanás no tiene ningún problema con que tú busques ese producto comprado. Because as long as you don't tap into the source, Pero mientras tú no llegues a la fuente, you're going to be working and working and working, vas a estar obrando y trabajando, trying to get healed, tratando de ser sano. and not realizing Y no te vas a dar cuenta that you already are. que tú ya lo eres. Friends, think about this. Amigo, piensa en esto. Satan has been doing the very same thing Satanás está haciendo lo mismo since the Garden of Eden. lo mismo que hizo desde el jardín. God made Adam and Eve in his image and his likeness. Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. He made them to be like him. Los hizo semejantes a él. And yet Satan came to tempt Eve. Y aún así Satanás vino a tentar a Eva And it was the ultimate deception. y fue el más grande engaño. Because Satan came to Eve Porque Satanás vino a Eva and he said, if you'll do this, y él le dice, si tú haces esto, you'll become like God. te vas a volver como Dios. And the Bible says that when Eve saw that fruit, Y la Biblia dice que cuando Eva vio ese and fruto she saw that it was good, y ella vio que era bueno, she took the deception of Satan ella tomó el engaño de and she Satanás ate of that fruit y tomó ese fruto to try to become like God. y trató de ser como Dios. But the problem was, Pero el problema era she was already like que ella God. ya era como Dios, She just didn't know it. solo que ella no lo sabía. And so that right there shows us Es decir, tenía una fuente incorrecta. you can be in Christ, Tú puedes estar en Cristo, you can be redeemed from sin, tú puedes ser redimido del you pecado, can be set free from sickness, puedes haber sido librado de la and yet enfermedad, if you don't know it, y si aún así tú no lo you'll entiendes, still experience it. tampoco lo puedes experimentar. It was the ultimate deception. Eso fue el mismo engaño. Satan tried to get Eve to work
Satanás trató que Eva obrara to get something she already had. para obtener algo que ella ya tenía. And it worked so well Y eso trabaja muy bien that for 6,000 years, que por 6,000 años Satan's been doing the same thing. Satanás sigue haciendo lo mismo día tras Over día. and over Una vez and over y otra and vez over. y otra vez. And he's still doing it today. Y aún lo hace hoy. And it works Y le funciona. because most Christians don't know who they truly are. Porque muchos cristianos no conocen They don't realmente know quiénes they're son united ellos. to the vine. Ellos no saben que están unidos They a la don't know vid. that they are one with Ellos no saben que Christ. son uno con Cristo. They don't know they're the righteousness of God. Ellos no saben que son la justicia de Dios en You Cristo. see, we've been told we're the righteousness of God. Y se nos ha enseñado que somos la justicia de Dios. And we know it here in our head. Y muchas veces lo sabemos aquí en nuestra cabeza. But we have to truly understand what it did for us Pero realmente tenemos que entender lo que Él hizo por nosotros. and what it did in us Y lo que hizo dentro de and what nosotros. it can do through us. Y también lo que Él puede hacer a través de nosotros. So turn to Romans chapter 6. Por eso mira Romanos capítulo 6. Hallelujah. Aleluya. Actually, Romans chapter 5 and verse 19. We'll start there. De hecho, vamos mejor al 5:19. Romanos 5, verso 19. It said, for by one man's disobedience, Dice que así como por la desobediencia de un hombre, many were made sinners. los muchos fueron constituidos pecadores. So also by one man's obedience, Así también por la obediencia de uno, many are made righteous. los muchos serán constituidos justos. Who's the one man? ¿Quién es ese hombre uno? Jesus. Jesús. Because of what Jesus did. Porque a causa de lo que hizo Jesús, Notice, he made you righteous. mira lo que dice ahí, te hizo justo. This is who you are. Esto es quién eres tú. This is a part of your identity. Esto es parte de tu identidad. You are righteous. Tú eres justo. You're not trying to get righteous. Tú no estás tratando de ser justo. There's nothing you could say or do No hay nada que tú puedas hacer o decir that would make you good enough. que te haga suficientemente bueno. Jesus is the one Jesús es el que es. that made you good enough. Él es el uno que te hizo suficientemente He bueno. made you righteous. Él te hizo justo. And in verse 21 it says, sin reigned in death. Y en el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, So grace might reign through righteousness así también la gracia reine por la justicia to eternal life para vida through eterna Jesus Christ our Lord. mediante Jesucristo nuestro Señor. Remember last night we talked about being a possessor of the life of God. ¿Recuerdas que anoche hablamos de ser poseedor de la vida de And that Dios? because of our union with Christ, Y que a causa de nuestra unión con la vida de Dios, that eternal life, nosotros podemos tener esa vida that eterna, abundant life, que es una vida abundante, the everlasting life una vida eterna that was within Christ, que está en Cristo, it would become ours as well y que lo mismo que estaba en Cristo se vuelva también nuestro because of our position in Him. a raíz de nuestra posición en Él. Well, you see it right here again, Pero lo puedes ver nuevamente acá, that we would reign through righteousness, que reinemos por la justicia, and that righteousness produces life. y la justicia produce vida. You see, it was that position in Him Es una posición en Él that gave us the possession que nos da una posesión of life. de vida. The position La posición gave you the possession. te da una posesión. You couldn't do it on your own, Tú no lo podrías hacer por ti mismo, but Jesus did it for you. pero Jesús lo hizo para ti. Well, in chapter 6, verse 4, Bueno, en el capítulo 6, verso 4, he said, therefore we were buried with Him. dice, porque somos sepultados juntamente con Él. So when Jesus died, we died. Es decir, que cuando Jesús murió, nosotros morimos. We shared in His death. Compartimos su muerte, That just as Christ was raised from the dead a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, by the glory of the Father, por la gloria del Padre, even so así también we also nosotros should walk in a new type of life. andemos en vida nueva. Friends, think about this. Amigo, piensa en esto. He's telling us right here Él nos está diciendo aquí mismo that just as Jesus was raised up
que así como Jesús fue levantado and is experiencing a new type of life, y está experimentando un nuevo tipo de vida, you and I shared in his resurrection. tú y yo también compartimos esa misma resurrección. Get this, the very same life that Jesus lives right now. Piensa en esto, la misma vida que Jesús vive en este momento It's the very same life we should be living right now. es la misma vida que todos deberíamos estar viviendo ahora Jesus mismo. may be in heaven, Jesús quizás está en el cielo, we may be on the earth, quizás nosotros estamos en la tierra, but what he's experiencing, pero lo que Él está we can experimentando, experience it too. nosotros también lo podemos experimentar. Now that may sound really far out there, Eso suena como si fuera algo muy lejos, but this is where we have to transform our mind. pero ahí es donde transformamos nuestra We have mente, to renew our mind, donde renovamos la mente, change our way of thinking, donde cambiamos nuestra forma de pensar and see ourselves one with y him. nos vemos uno con Él. As he is, Así como es Él, so are we. así somos this nosotros world. en este mundo. Paul's telling you that right here, Pablo te está diciendo eso aquí mismo, that the same new life that Jesus lived que la misma vida nueva que Jesús vive is the same new life that we are to live. es la misma vida nueva que tú vives. You don't have to wait to get to heaven Tú no tienes que esperar llegar al to cielo experience some para heaven in your life. experimentar el cielo en tu You vida. can experience Tú some puedes heaven experimentar el right here cielo on this aquí earth. mismo en la tierra, right here in aquí mismo en Bogotá, Bogotá, right there in your aquí chair. mismo en tu The silla. same life that's La flowing misma in vida que está Jesus. fluyendo en All of Jesús. heaven's Todos los resources. recursos del cielo, can have it right tú también now. los puedes tener ahora mismo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. This is a reality Esta es una realidad of redemption. de la redención. This is a reality Esta es una realidad of righteousness. de la justicia. This is not a promise. Esto no es una This promesa. is not something to come. Esto no es algo que yo vaya a This is obtener something después. right here. Esto es algo de ahora This is mismo. something right Esto es de ahora now. y ya. This is something for me. Esto es algo para mí. This is something for you. Esto es algo para ti. This is right now. Esto es ahora mismo. Faith is right La now. fe es ahora mismo. Righteousness is right La now. justicia es ya mismo. Forgiveness is right El now. perdón es ahora Healing, mismo. it's right La now. sanidad es ahora I'm not mismo. trying to Yo no get it. estoy tratando de It's obtenerla. already mine. Ya es mía. It's Ya already es mine. mía. It's Es already mía. mine. It's Es already mía. mine. Aleluya. It's already Es mía. Es mía. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. It's already mine. Ya es mía. Hallelujah. Aleluya. Hey, if Jesus has it, Hey, si Jesús la tiene, I have it. yo también la It's tengo. mine right now. Es mía ahora It's mine mismo. right now. Es mía ahora It's mismo. mine right Es now. mía ahora mismo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. You see the healing that you've been running after, Esa sanidad por la que estás tratando the de healing you've been obtener, trying to get, la que tratas de ir por ella, trying to make the right confessions, la que tratas de hacer las buenas trying to confesiones, give enough las que tratas de ser and lo to serve mejor enough y poderlas dar and to be good enough. y ser suficientemente bueno. None of that will get you. Nada de eso te va a dar. When righteousness Son la justicia. already got you. La justicia ya te lo dio. It's already yours La right justicia now. es tuya. Hallelujah. Aleluya. We need to stop putting off into the future. Tenemos que parar de ver el futuro. What Jesus died Porque Jesús murió so you could experience right now. para que tú lo experimentes hoy. Hallelujah. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, let's keep reading. Sigamos leyendo. Verse 5. Verso 5. If we've been united together in the likeness of his death, Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. así también lo seremos en la de su resurrección. Knowing this, that our old man was crucified with him. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Now remember 2 Corinthians 5:17 Ahora recuerda 2 Corintios 5:17. says, if any man, Dice que si cualquiera, any woman cualquier mujer be in Christ, está en Cristo, becomes a brand new creation. es nueva criatura completamente. You went from being just human Tú pasaste de ser solo humano
to being a God man, a ser un hombre de Dios, to being a God woman, a ser una mujer de Dios, to being a Christ man, a ser un hombre de Cristo, to being a Christ a woman. ser una mujer de Cristo. You stop being just human. Tú paraste de ser un simple Because when you humano, got in Christ, porque cuando tú estás en Cristo, there was a little bit of deity that got on the inside of you. hay un poco de deidad de Dios dentro de ti, Something that never existed before. algo que nunca antes existió. The old way of living was gone. La vieja manera de vivir se fue And now a new type of life has begun. y ahora una nueva forma de vida ha iniciado. What he told you in 2 Corinthians, Lo que él dice en 2 Corintios he's telling you again right here in lo Romans. está diciendo nuevamente aquí en Romanos. He said the body of sin was done away with, Dice, para que el cuerpo del pecado sea terminado, that we would no longer para que nosotros ya no más be a slave of sin. no sirvamos más al pecado. In other words, sin would no longer be your master. Es decir, para que ya nunca más el pecado sea tu amo. Instead of sin telling you what to do, En vez de que el pecado te diga qué now you hacer, tell it what to do. ahora tú dile a él qué hacer. But remember, Jesus told the paralyzed man, Pero recuerda que Jesús le dijo al paralítico, when you're forgiven, cuando tú eres perdonado, you're also healed. también eres sano. When the sin problem's taken care of, Cuando alguien se toma cargo del pecado, the sickness problem's taken care of. también se hace cargo de la enfermedad. See, remember, sickness and disease, ¿Recuerdas la enfermedad y addiction, la enfermedad del and depression, pecado? Adicción, depresión, muerte. all of those things were a product of sin. Todas esas cosas fueron resultado del They were pecado. all a product of the curse. Todos esos son un resultado de la maldición. But Jesus, through his death, burial, and resurrection, Pero Jesús en su muerte y en su crucifixión y resurrección, he removed the curse from you. Él removió esa maldición de ti. So anywhere you see the word sin, Es decir, que en cualquier lugar donde tú veas la palabra pecado, you could substitute it with the word sickness. o la puedes sustituir por la palabra enfermedad, And you're not taking away, y tú no estás llevándola, and you're not adding to scripture. y tú no le estás agregando nada a la escritura. Sickness is a byproduct of sin. La enfermedad es un resultado del pecado. So what if we read it like this? Entonces, ¿por qué no lo leemos de esta forma, cambiando la palabra pecado por enfermedad? Knowing this, verse 6, Verso 6, sabiendo esto, that our old man was crucified with him, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, that the body of sickness para que el cuerpo de la enfermedad would be done away with, sea destruido, that we would no longer para que nosotros no sirvamos más be a slave of sickness. y que seamos esclavos de la enfermedad. Friend, before you got Jesus, Amigos, antes de Jesús there was nothing you could do no podías hacer nada sin about the él. sickness and disease in this world. No podías hacer nada sobre la enfermedad But en when este you were mundo. saved, Pero cuando fuiste when you were salvo, born again, cuando naciste de when you nuevo, became a child of cuando God, te hiciste hijo de when you were Dios, united with cuando Christ, fuiste unido con Cristo, sin el pecado and sickness y la no enfermedad longer were your master. ya no más serán tu amo. Now they are your slave. Ahora son tu esclavo. There is no sickness in this world No hay enfermedad en este mundo that can make you sick anymore. que te pueda enfermar más. It cannot tell you what to do anymore. Ya no te va a decir qué hacer esa enfermedad. You don't have to be afraid Tú no tienes que tener miedo, of temer something that's your slave. de algo de lo que eres esclavo, de algo de lo que es tu esclavo. You are the master now. Tú eres un amo. The roles were reversed. Los roles cambiaron. Before, disease told you what to do. Antes la enfermedad te decía qué debías Now you hacer. tell disease what to do. Ahora tú le puedes decir a la enfermedad qué hacer. You're no longer a slave to sickness and disease. Porque tú ya no eres un esclavo de la enfermedad. That's why you should be very bold Por eso es que debes hablar confiadamente and say, from this point forward, y decir, de aquí en adelante I'll never be sick another day in my life. no voy a estar enfermo otro día de mi vida. I'll never be sick another day in my life. Yo no estaré enfermo otro día de mi vida. Hear it loud, Bogota. Escucha fuerte, Bogotá. We will never be sick. No volveremos a estar enfermos Another day in our otro life. día de nuestra vida.
regardless of what virus sin importar cualquier virus comes into this que world. venga a este mundo, It may touch 1,000 at one que side, puede tocar a 1000 a may un touch lado 10,000 y puede at tomar a another, 10,000 a otro but it lado, shall not touch pero a me. mí no me It shall tocará, not come near no me. vendrá cerca a mí, It now shall touch this no dwelling. tocará este It won't cuerpo, come in this house. no vendrá a esta casa, For this house, porque esta casa, this is God's house. esta es la casa de And it's Dios filled with His y light. está llena de su It's vida filled with eternal y life. está llena de la vida eterna. And any disease that tries to touch me, Y cualquier enfermedad que trate de tocarme, the life that's on the inside of me la vida que está dentro de mí is far greater es mucho más than any grande death that's que around me. cualquier muerte que me And when the rodee. darkness tries to touch the light, Y cuando la oscuridad trata de tocar la luz, the light always overcomes it. la luz siempre, siempre The vence. light always wins. La luz siempre gana. In Christ, I always win. En Cristo siempre estoy en Él. Sickness is no longer my master. La enfermedad no es más mi amo. Hallelujah. Hallelujah. Cancer is no longer my master. Cáncer no es más mi amo. See, we've got to change our perspective on disease. Tenemos que cambiar la perspectiva de We lo que have es la to stop being enfermedad. scared of a diagnosis. Debemos parar de estar miedosos por un diagnóstico. When you begin to view sickness and disease from this perspective, Si tú cambias la perspectiva de la enfermedad desde este punto, when you see it from the very same perspective cuando lo empiezas a ver de la misma perspectiva, as forgiveness, como el perdón, all of a sudden, de repente sickness becomes very small. la enfermedad se vuelve muy pequeñita. You see, when you begin to see things as big, Mira, cuando tú empiezas a ver las cosas muy grandes, then all of a sudden God becomes very small. entonces Dios se empieza a ver muy pequeñito. But we need to raise our perspective. Pero tenemos que levantar nuestra For we were perspectiva, raised up with Christ. que nosotros fuimos levantados con And we were made Cristo to sit down at the right hand y of que God. estamos sentados a la diestra In de Dios heavenly Padre places. en lugares And we need to celestiales. begin from this day Y forward. necesitamos empezar a ver desde este See día things from God's que perspective. las cosas se ven desde la perspectiva de Dios. If we see disease as big, Si vemos la enfermedad if we grande, see cancer as si big, vemos el cáncer que es if we grande, see blind eyes and deaf ears as si big, vemos la ceguera o el sordo muy grande, we're seeing it from the eyes of the sinner entonces lo vamos a ver a los ojos de un pecador and not from the eyes of y Jesus no de los Christ. ojos de Jesucristo. You see, the sinner sees these things as big ¿Por qué? Porque el pecador ve estas cosas muy grandes, because they don't have an answer for it. porque ellos no tienen una respuesta But para when you eso. have the answer, Pero cuando tú tienes la it's not a respuesta, big deal. no es grande, It's not a big deal. no es una gran cosa. Here's a good example. Ese es un buen ejemplo. Let's say you went to the store Haz de cuenta que fuiste a una tienda and you had a lot of items in your basket y tienes muchos productos en tu... and you put them all on the counter for the cashier y entonces llegas al cajero y vas a pagarlos. and they tell you how much it is Y él te pregunta, y él te dice cuánto es. and you pull the money out of your pocket Y saca el dinero de tu bolsillo and you see you don't have enough. y tú dices, uy, no tengo lo suficiente. All of a sudden, De repente, the numbers that are on the screen, los números que aparecen ahí en el cajero, they seem like a big deal esos parecen como una gran cosa, because you don't have enough. porque tú no tienes suficiente para pagar. That's the way that we view sickness and disease. Así a veces vemos a la enfermedad y cualquier dolencia, But that changes from tonight. pero eso debe cambiar desde hoy. Because in reality, when you come up to the Porque en cashier realidad cuando tú vienes al cajero, and you pull the money out of your tú pocket, sacas el dinero de tu bolsillo, you have more than enough. tú tienes mucho más que suficiente, Not just for your purchase, no solo para tus compras, but for the person behind you, sino para la persona and the detrás, person behind y la them, persona que está and the detrás, person behind y la them, persona que está and the detrás, person behind y la them. persona que está Why? detrás. 'Cause when you ¿Por see qué? that number, Porque cuando tú ves ese and numerito you have more than y enough, tienes mucho más que suficiente, all of a sudden, entonces de that repente number is not a big deal ese número anymore. ya no es tan grande. See, it comes down to Y viene a esto, knowing what you have. es conocer lo que tú tienes. If it seems big to you, Si se ve muy grande para ti, it's because you don't think you have enough. es porque tú crees que no tienes lo suficiente.
Let me put it another way. If it seems big to you, Déjamelo poner de otra forma. Si eso se ve grande para ti, you don't think your righteousness is enough. es porque tú no crees que eres suficientemente justo. But when you understand what you have, Pero cuando tú entiendes lo que tienes, you see the numbers don't change. The number's still the same. sabes, los números no cambian, siguen siendo los mismos. It's all about you knowing what you have. Pero la diferencia está en saber lo que tú tienes. If you don't have enough, the number seems big. Si tú no tienes lo suficiente, los números se ven muy grandes. If you have more than enough, the number seems small. Pero si tú tienes más que suficiente, los números se ven muy pequeños. You see, friends, it's not about the number. Pero amigo, no es del número, no se trata sobre el número. It's about knowing what you have. Es de saber lo que tú tienes. That's why the sickness and disease, Es por eso que la enfermedad y cualquier that's why a dolencia bad doctor's report, o un reporte malo de un doctor, it should seem like a big deal to the sinner es por eso es que los pecadores piensan que es muy grande eso. because they're far removed from God. Porque ellos están lejos de They're not Dios. united with Christ. Ellos no están unidos con They're Cristo. not redeemed by the blood of the Ellos Lamb. no son redimidos They're por la not seated sangre. at God's right Ellos hand. no están sentados a la They're not diestra de filled Dios with the Holy Padre. Ghost. Ellos no son llenos del They're not Espíritu the temple Santo. of God. Ellos no son el templo del They're not a Espíritu possessor Santo. of life. Ellos no poseen la vida. But when you and I see that number, Pero cuando tú y yo vemos ese when you número, and I see that report, cuando tú y yo vemos ese reporte, we shouldn't see it the same way as the sinner. no lo debemos ver igual que un pecador. And we shouldn't respond the same way Y no as the debemos sinner. responder de la misma forma que el resto Because when you responde. know what you have, Porque cuando entiendes lo que tienes, the number isn't a big deal. el número no es algo grande. Why? Because ¿Por qué? you're no longer a slave to it anymore. Porque ya no eres esclavo a eso, nunca más. Verse 7, El verso 7. for he who has died. Porque el que ha muerto. Now, how many of us receive Jesus as our Lord and Savior? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Well, if you receive Jesus, Bueno, si tú has recibido a Jesús, that means you died. eso significa que tú moriste. The old you is dead. El viejo hombre está muerto. The old Chad is dead. El viejo Chad está muerto. I died Yo morí when Jesus died. cuando Jesús murió. I'm dead. Estoy muerto. He said, he who has died Dice que porque el que ha muerto has been freed ha sido libre, from sin. justificado He del who has pecado. died El que ha has been muerto freed from ha sickness. sido hecho libre He's de la been freed enfermedad. from disease. Ha sido hecho libre de la enfermedad. If you died with Christ, Si tú moriste con Cristo, you're no longer a slave to it anymore. tú ya no eres un esclavo a eso nunca Why? más. ¿Por Because you qué? changed kingdoms. Porque cambiaste de reino. You're no longer in the kingdom of darkness, Tú ya no estás en el reino de la oscuridad, where death reigns and rules, donde la muerte reina y where gobierna, sickness and disease reigns and rules. donde la enfermedad y las dolencias gobiernan. We were born again. Ahora somos nacidos de We were nuevo. born of God, little Ahora children, somos nacidos de Dios. and greater is He that's in Y you mayor es el que está en ti than he that's in the world. que el que está en el mundo. We were born of God. Somos nacidos de Dios. We were born out of heaven. Somos nacidos del We cielo. were sent into this earth, Fuimos enviados a esta tierra and we're living y estamos viviendo out of the kingdom of God. del reino de Dios. And in the kingdom of God, Y en el reino de Dios, people don't get sick. la gente no se enferma. Why? ¿Por qué? Because sickness is a part of the other kingdom. Porque la enfermedad es parte del otro lado, de las And when I tinieblas. died, Y cuando yo morí, I died to that kingdom. yo morí a ese reino de la oscuridad. I was born into another Y kingdom. nací en un nuevo reino. And that kingdom Y ese reino is far superior es mucho más superior to the kingdom of this world. que el reino de este mundo. That's why I can walk in this Por world eso es que puedo caminar en este and not mundo have to experience the effects of this world. y no me afecte nada de lo de este mundo. My body may be of this world, Mi cuerpo quizás pueda ser de este mundo, but me, pero yo, the real Chad, el verdadero Chad, the spirit man, el espíritu, I'm not from here. yo no soy de acá.
I'm from another country Yo soy de otro país that's far superior to this world. que es mucho más grande que este mundo. And just as God sent Jesus into this world, Y así como Dios envió a Jesús a este mundo, Jesus said in John 17, Jesús dice en Juan I'm sending 17, them into this world. yo los estoy enviando a ellos, a ese mundo. I'm dead to sin. Yo estoy muerto al I'm pecado. dead to sickness and disease. Estoy muerto a la enfermedad y dolencias. You can go to any cemetery Tú puedes ir a cualquier cementerio and you won't find one dead person y no encontrarás una sola persona muerta trying to get healed. tratando de ser sano. Why? ¿Por qué? Dead people don't get sick. Porque la gente muerta no se enferma. So, so from one perspective, De una perspectiva, you're a dead person walking on this earth. tú eres una persona muerta caminando en este mundo. You're dead to sickness and disease. Estás muerto al pecado y a la enfermedad. But he just continues on. Pero continúa eso. Now, if we died with Christ, Dice, y si morimos con Cristo, we believe that we shall also live with him, creemos que también viviremos con Él. knowing that Christ, Sabiendo que Cristo, having been raised from the dead, habiendo resucitado de los muertos, he dies no more. ya no muere. Listen to this. Mira esto. Death no longer has dominion over him. La muerte no se enseñorea más de Él. Now remember, I'm one with who? Recuerda, ¿con quién soy uno? We're one with Christ. Con Cristo. What Jesus has experienced, Donde Jesús mismo, lo mismo que Jesús ha we are to experimentado, experience. yo también puedo experimentar. Verse 10, El verso 10, the death that Jesus died, porque en cuanto murió, he died to sin once for all. Jesús al pecado murió una vez y por todas. He died to sickness once for all. Él murió a la enfermedad una vez por todas. But the life that Jesus lives, Pero la vida que vive Jesús, he lives it unto God. Él la vive para Dios. Jesus died to sin. Jesús murió al pecado, He died to sickness and disease. Él murió para la enfermedad And now he is alive unto God. y ahora Él está vivo para Dios. Now I want you to pay very close attention to verse 11. Y ponle mucha atención al verso 11. He said, likewise you also. Y ahí dice, así también ustedes. Now that's very interesting. Eso es muy interesante. He's telling us Él nos está diciendo that what Jesus did, que lo que Jesús hizo, you and I need to do too. nosotros también lo tenemos que hacer. He said, likewise you also Dice, así también ustedes consider yourself to be dead to sin, considérense muertos al pecado, but alive unto God pero vivos para Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. He said you need to consider yourself to be dead. Ahí dice, tienes que considerarte muerto al pecado, Dead to sin, muerto al pecado, dead to sickness, muerto a la enfermedad and alive unto God. y vivo para Dios. Now this is interesting Ahora esto es interesante, because up until this point, porque hasta este punto Paul has been telling us Pablo nos está diciendo that what Jesus experienced, que lo que Jesús experimentó, we get to experience. nosotros también podemos experimentar. That through our union with Christ, Que a través de nuestra unión con Cristo we're the righteousness of God, somos la justicia de Dios and that we're dead to sin, y estamos muertos al we're pecado, dead to sickness, estamos muertos a la we're enfermedad, dead to disease, estamos muertos a cualquier and we're dolencia alive unto God. y estamos ahora vivos para Dios. But what he lets us know, Pero nos hace saber legally this is yours, que legalmente eso es tuyo, but you have to begin to consider it to be true. pero a ti te toca considerar que eso es verdadero. In other words, you could be saved, En otras palabras, tú puedes ser salvo, you could be a master over sickness and disease, tú puedes enseñorearte sobre la enfermedad, you could be legally freed from sickness and disease, tú puedes ser legalmente libre de la enfermedad, you could be legally freed from all sin and addictions. tú puedes ser legalmente libre de cualquier adicción y enfermedad. And even though Jesus has taken the cuffs off Y aun cuando Jesús nos quitó esa maldición and he's opened up the jail cell, y Él abrió las puertas de la cárcel,
if you don't realize you're free, Si tú no te das cuenta que eres libre, you'll continue to live the rest of your life vas a continuar viviendo el resto de tu vida as a slave to sin, como si fueras un esclavo del as a slave pecado, to sickness, como si fueras un esclavo de la as a slave enfermedad, to disease, como si fueras un esclavo a una even dolencia, though Jesus already set you free. aun cuando Jesús ya mismo te ha hecho libre. He says you have to start doing some considering. Entonces por eso es que dice que tienes que considerar, You need to start changing the way that you see things. cambiar la forma en la que ves las cosas. You have to change your perspective. Tienes que cambiar la perspectiva. Now, why would he tell us to consider something to be true? Ahora, ¿por qué Él nos dice que consideremos que algo es verdad? You see, you don't have to consider something to be true Tú no consideras algo para que sea verdad, that is obvious to you. algo que es obvio para ti. Not one time in my life Una vez en mi vida, have I walked into the bathroom, yo entré a un baño, looked into the mirror, miré al espejo and had to do some considering y tuve que considerar algo, that I am a horse. que yo era un caballo. Because when I look into the mirror, Porque cuando miraba al it is espejo, very obvious. era muy obvio I am not a horse. que no era un caballo, I am a human. soy un humano. But if Paul is telling me Pero Pablo me está diciendo that I'm a horse, que yo soy un caballo I have to do some serious considering y que tengo realmente que considerar algo and changing my perception y cambiar mi percepción that I'm a horse. que soy un caballo. And this is the reason right here Y esta es la razón that millions and millions of que Christians millones y millones de cristianos all around the world alrededor del mundo are still struggling with sickness and disease. aún luchan con la enfermedad y una dolencia. Because we're looking in the mirror of this world Porque estamos mirando en el espejo de este and mundo we're allowing that mirror y estamos permitiendo que ese to tell espejo me that I'm sick, me diga que soy enfermo, that I'm full of que disease, estoy lleno de una that dolencia, I'm weak, que soy débil, that I don't have these things. que no tengo nada de esto. And Paul's letting you know Y Pablo te está haciendo saber you have to stop looking to the world que tienes que parar de ver al to mundo. tell you what you have. Tienes que dejar de ver que ellos te digan qué es lo que tienes. And you need to start doing some considering Y tienes que empezar a considerar and looking at Jesus y mirar a Jesús. and begin to consider Y empezar a and to considerar consider y considerar and to consider y considerar that in the very same way he is, que en la misma forma que Él that's the very es, same way I am. es la misma forma en la que yo You soy. see, you could be saved, Sabes, tú puedes ser salvo, but if you still have cursed thinking, pero si aún tienes un pensamiento then you're de going to la have cursed maldición, living. entonces vas a vivir de la misma forma maldita. Let me say that again. You Déjame could be decirte de nuevo, saved, tú puedes ser salvo. but if you still have cursed thinking, Si aún piensas como la maldición, then you're going to experience cursed living. entonces vas a experimentar lo que estás pensando. Let me put it a different way. Déjamelo poner diferente. You could be saved, Tú puedes ser salvo, but if you still think like a sinner, pero si aún piensas como un pecador, you're still going to get the results of a sinner. tú vas a tener los resultados de un pecador. And let's just be honest, and we've all been there. Y seamos honestos, todos hemos estado ahí At some time or other in our life, en algún momento de nuestras vidas. when it came to sickness and disease, Cuando se trataba de la enfermedad, de una dolencia, we've all viewed it as a sinner. todos nos veíamos como un pecador, That this is hard. que esto es muy difícil. This is going to take big faith. Esto va a tomar una gran We've fe. got to get everybody to pray. Vamos a hacer que todo el mundo ore. Oh, I don't know what we're going to do. Uy, yo no sé qué vamos a hacer. What am I going to do if the doctors can't help me? Uf, yo no sé qué voy a hacer para que el doctor me What am I ayude. going to do for my kids if I die? Uy, yo no sé qué van a hacer mis hijos si me muero. That's the way the sinners think. Así es como un pecador piensa. That's the way somebody thinks Así es como alguien piensa, that's trying to get it. que está tratando de obtener algo. But we have to view things from the other side of the cross. Pero tenemos que ver las cosas del otro lado de la cruz. Because the other side of the cross, Porque el otro lado de la cruz it's not here on the earth. no está aquí en la tierra. The other side of the El otro cross lado de la cruz is at the right hand of God. está a la diestra de Dios Padre.
You see, many Christians Muchos cristianos are viewing our Christian life, están viendo nuestra vida cristiana still looking up at the cross. como que estamos viendo una cruz But friends, todavía up on that cross, y estamos rogando esa cruz. it was the curse. Pero en esa cruz cayó toda la Because maldición Jesus became the curse. porque Jesús se hizo maldito. But we need to stop looking at it from here and up. Tenemos que dejar de verlo de aquí hacia arriba. We need to start looking at it from up there down. Tenemos que ahora verlo de arriba hacia abajo. That from way up there, Que de la forma desde allá arriba, things down here las cosas aquí abajo look very small. se ven muy pequeñas. Well, let's keep reading. Sigamos leyendo. Likewise, you also Así también ustedes consider yourself to be dead to sickness. considérense muertos a la enfermedad. Consider yourself to be dead to sin, Considérense muertos al pecado, but alive unto God pero vivos para in Dios Christ Jesus our Lord. en Cristo Jesús, Señor See, you're nuestro. going to have to do some considering Eso es hacer una consideración, because Satan's going to be right there porque Satanás va a estar ahí telling you diciéndote, you're not healed, tú no eres sano, you're still sick, tú aún estás enfermo, you still have disease, tú aún tienes esa dolencia, you're not righteous. tú no eres justo. Don't you remember what you did yesterday? Recuerda lo que hiciste ayer, Remember when you yelled at your wife? recuerda que ayer gritaste a tu esposa, Remember when you kicked the dog? recuerda que le pateaste al perro, You lost your temper? no tuviste dominio propio, You were yelling at that person who cut estabas you off in the road? gritando mientras ibas en el carro a ese que te pasó. He's always going to be there Satanás siempre va a estar ahí to try to tell you tratando de decirte who you are not. quién no eres. Remember, Recuerda, Satan is a liar. Satanás es un He's the mentiroso. father of Él lies. es el padre de la mentira. He's a deceiver. Él es un engañador. Whatever he's telling you, Cualquier cosa que él te dice it's a lie from the pit of hell. es un dolor del infierno. If he's telling you that you're not going to live, Si él te dice que tú no vas a vivir, if Satan's telling you that you're going to die, si Satanás te está diciendo que tú vas a morir, you ought to turn around and start to laugh. entonces tú te vas a voltear y te vas a reír. You should start rejoicing Tú vas a empezar a gozarte and let the devil know y empezar a decirle al you don't diablo, believe his lies, yo no creo estas that you mentiras. believe the report of the Lord, Yo creo es en el reporte del because the Señor. report of the Porque el Lord reporte del Señor says I'm dead to that dice sickness. que yo ya estoy muerto a esa I'm dead to that enfermedad, que ya disease. estoy muerto a esa It no longer dolencia, has a hold on me. que eso ya no tiene poder sobre mí, I'm the healed of the Lord. que yo soy del Señor, I will live and not die. que yo voy a vivir y no morir, I will live out all my years, que voy a vivir todos mis días, all 120 of them, 120 años, free of sickness, libres de enfermedad, Free of disease. libres de full of dolencias, strength, llenos de fuerza and be fully satisfied y ser completamente with lleno, long life. con larga vida. Hallelujah. Aleluya. Don't believe the lies of the devil. No creas las mentiras del diablo. Remember when he was standing there right in front of Eve, Recuerda que él estaba ahí parado delante de Eva and he said, if you'll just do this, you can be like y él God. estaba diciendo, si tú haces esto, entonces serás como Dios. See, you've got to be careful Tienes que tener cuidado. because Satan's always, let's put it to you like this. Te lo pongo de esta forma. If Satan can't get you Si Satanás no puede, to believe that God isn't faithful, si Satanás no puede hacerte creer que Dios es fiel, because that's what he started out doing with Eve. porque eso es lo que él empezó a hacer con Eva. If he can't get you to budge, if he can't get you to move Si él no te hace mover from your place de tu lugar, of knowing that healing is mine de saber que la sanidad es and tuya that God is good, y que Dios es bueno, then his next step is this, entonces su siguiente paso es este. to try to get you to work Te quiere hacer obrar for what Jesus already provided. de lo que Jesús ya ha proveído. He wants you to get into work mode. Él quiere que tú empieces a obrar y a obrar. And friends, let me tell you something. Y amigo, déjame decirte algo. If you're stressed about it, Si tú estás estresado if sobre you're eso, frustrated, si estás frustrado sobre eso, you're working. estás obrando. Because now you have made yourself your own God. Porque te hiciste a ti mismo tu Dios. You have taken God off of his throne.
tú has sacado a Dios de su trono and you have sat down in his seat y te has sentado en su silla and you're trying to figure out how am I going to make this y happen. estás empezando a decir, ¿cómo hago para resolver esto? But you need to get out of his seat Tienes que salir de ese asiento and let God be God. y dejar que Dios sea Dios. Let me put it to you like this. Déjame ponértelo de esta manera. If Jesus has been raised up Si Jesús ha sido and levantado he is seated on the throne y Él está sentado en el at the trono right hand of a God, la diestra de Dios it's Padre, because you are healed. es porque tú eres sano. The Bible tells us La Biblia nos dice that Jesus was not raised up que Jesús se levantó until you were justified. para decirte que eres justificado. Jesus wasn't raised up Él no fue levantado until everything that was on your record para que todo estuviera a tu favor, was considered paid in full. para que tú consideraras que todo está pago y completo. So when Jesus was raised up Es decir, que cuando and he Él fue was made to sit at the levantado right hand of God, y Él está sentado en la diestra that de right Dios there Padre, is proof eso mismo es una prueba that the healing you have so desired, que la sanidad es su it deseo is already yours. y que ya es tuya. Because if it wasn't yours, Porque si no fuera tuya, Jesus wouldn't be there entonces already. Jesús no estaría ahí But if sentado. Jesus is there, Pero si Jesús está ahí it's sentado, because you already have es it. porque tú ya lo tienes. Because you already Es porque have tú it. ya lo tienes. He wouldn't be there Él no estaría if ahí you didn't already have it. si tú no lo tuvieras. That's why when he sat down, Por eso es que Él se sentó. you don't sit down Tú no te sientas until the job is done. hasta que el trabajo haya sido terminado. Hallelujah. Aleluya. So Paul said you have to do some considering Por eso es que Pablo dice, hay que considerar that you're dead to sin. que estás muerto al you're pecado, dead to sickness. que estás muerto a la you're enfermedad alive unto y que God. estás viviendo para Dios. Verse 12, Y el verso 12 he said, therefore, dice, por lo tanto, do not let sin reign in your body. que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Do not let sickness reign in your No body. dejes que la enfermedad reine en tu cuerpo mortal. Now see, we don't have much of a problem No tenemos mucho problema in believing en creer that I can choose not to sin. que yo puedo escoger no pecar. But what if you told the average Christian Pero ¿qué tal si tú le dices al cristiano promedio, you could choose not to be sick? tú puedes elegir no estar enfermo? They would think you're loco. Ellos van a pensar que estás loco. Who do you think you are ¿Quién te crees que eres? to say you could choose whether to be sick or not? Para decirme que yo debo escoger si estar enfermo o no. Well, Bueno, if forgiveness and healing are the same, si el perdón y la sanidad son lo mismo, sickness and sin are the same, sí, entonces la enfermedad y el pecado son lo mismo. if I can choose to sin, Si yo escojo pecar, I can choose to be sick. escojo estar enfermo. If I can choose not to sin, Si yo escojo no vivir bajo el pecado, then I can choose not to be sick. yo también escojo no vivir bajo enfermedad. Why? ¿Por qué? I'm no longer a slave to Porque it. ya no soy un esclavo de eso. You see this right here, friends. Tú ves esto aquí, amigo. This is where we have to take this to another level. Aquí es donde tenemos que llevarlo a otro nivel. We have to stop being like the average Christian Tenemos que dejar de ser el cristiano who's promedio living a very low level of que Christianity. vive un nivel muy bajito de cristianismo. If I can choose not to sin, Si yo puedo elegir no pecar, I can choose not to be sick yo puedo elegir no estar enfermo, because I am no longer a slave. porque yo ya no soy un esclavo, I am the master. yo soy un amo. And the master Y el amo, Señor, always has the final say. siempre tiene la respuesta final. That's good. Amén, eso está bueno. The master always has the final say. El amo siempre tiene la respuesta final. And you are that master. Y tú eres ese amo. You need to stop looking at the devil as being a big devil Tú tienes que dejar de ver al diablo como si fuera un gran diablo. and stop looking at God as being a little God. Y dejar de ver a Dios como un pequeño Dios. We serve a big God Porque servimos a un gran Dios. and we stand as master Y nos paramos como amos over a defeated Satan. sobre un Satanás derrotado. The Bible says in Colossians La Biblia dice en Colosenses that Jesus, que Jesús, he stripped Satan
que él mismo derrotó a He Satanás. took away Él lo tomó. his authority and power. Él tomó su autoridad y Over poder us. sobre nosotros. Satan's no longer the master. Satanás ya no es el amo. He is our slave. Él es nuestro esclavo. He is under our Él feet. está bajo nuestros pies. The devil's under our feet. El diablo está bajo nuestros And if the pies. devil's under our feet, Y si el diablo está bajo mis pies, then everything that came from Satan is under our entonces feet. cualquier cosa que viene de Satanás está bajo mis pies. If Satan's under my feet, Si Satanás está bajo mis pies, sin's under my feet, el pecado está bajo mis pies. addictions are under La my feet, adicción está bajo mis pies. depression is under my La feet, depresión está bajo mis pies. mental issues are under my Los feet, problemas mentales están bajo mis pies. physical issues are under my feet, Los problemas físicos están bajo mis pies. emotional issues are under my Los feet. problemas emocionales están bajo mis pies. Everything that is of the curse, Cualquier cosa que es parte de la It is under maldición my feet. está bajo mis pies. I am the master, Yo soy el amo and they are my slave. y ellos son mis esclavos. That's why we should start getting bold right now. Por eso es que podemos tener de nuevo y hablar The confiadamente. church should get really bold right La now. iglesia debe empezar a hablar confiadamente. This is why I've become so passionate about the subject of healing. Por eso es que me apasiona la sanidad. And I'll be the first to tell you, Y seré el primero en decirte, I don't have it all figured out yo no me las sé todas, yet, aún, but we're going to get it. pero lo vamos a entender. Because Jesus said, Porque Jesús dijo whoever believes in me que cualquiera que creyera en will do Él, the very same works that I do. las mismas obras que And hago even yo greater works y than aún these. mayores Because I'm going to the harán Father. ellos porque yo iré al And friends, Padre. I'm telling you, Y amigo, te estoy diciendo, the more that we begin to renew our mind, entre más renovamos la mente, the more that we begin to gain revelation, entre más tenemos revelación, the more that we begin to consider entre más empezamos a considerarnos, the realities of who we are in Christ, a considerar las realidades de lo que we'll tenemos y begin to somos en think more Cristo, like Jesus. empezamos a pensar más We'll como begin to Jesús. see more like Así mismo Jesus. empezamos a ver We'll como begin to get Jesús results y just empezamos a like obtener los Jesus. resultados como los tiene Jesús, So that in this day, para que en este in día, this time, en este tiempo, in this age, en esta época, the world will see Jesus Christ on this earth el mundo vea a Jesucristo en este through the tiempo body of a Christ. través del cuerpo de Cristo. And it's in this day Y es en estos días we have got to be bold que tenemos que hablar in this confiadamente, area of tener healing. de nuevo en la sanidad. Because Jesus said, when you preach this gospel, Porque Jesús dijo, cuando prediques este One of the evangelio, signs una de las that this señales gospel is true, que este evangelio es verdad, is that you will lay hands on the es sick que impondrás manos sobre los and they will enfermos be healed. y ellos sanarán. Well, if healing is a sign for the unbeliever, Es decir, que la sanidad es That the una gospel señal is para el true, creyente, para mostrar que es el evangelio verdadero. then healing should be a reality Y por eso, si es una señal, también debe ser una realidad for the believer para el creyente that the maduro gospel is true. de que el evangelio es verdadero. So we should become very bold in this day Debemos tener mucho de nuevo y hablar confiadamente en estos días. that as sickness and disease are on the rise, Porque en estos días las enfermedades se están levantando. as it looks like sickness is getting stronger, Como que parece que se están poniendo más fuertes. you must realize Tú tienes que darte cuenta it's never stronger than the grace of our God. que nunca es más fuerte que la gracia de mi Dios. That where sin, oh, this is good, where sin abounds, Que donde el pecado abundó, where sickness abounds, donde la enfermedad Hey, abundó, grace hey, la gracia abounds even more. sobreabunda mucho más. Wow. ¡Woo! Woo! Aleluya. Where sickness abounds, Donde la enfermedad the abunda, grace of God abounds more. la gracia de Dios sobreabunda. Righteousness abounds La more. justicia abunda mucho más. I hadn't seen that till just then. Yo no había visto eso hasta ahorita. Told you I don't have it figured out, but we're getting there. Te dije que no me las sabía todas, pero que ya estoy llegando ahí. Sometimes you just have to start preaching for you to figure it out. A veces tienes que empezar a predicar para que te des cuenta de las cosas. That's true. What if you started viewing sickness this way?
¿Por qué no empiezas a ver la enfermedad de esa forma? Just start telling people, I don't get sick. Empieza a decirle a la gente, yo no me enfermo. Aren't you scared of COVID? ¿No tienes miedo del COVID? No, No, I don't get sick. no, yo no me enfermo. Aren't you scared of the flu? ¿No te da miedo las gripas? No, I don't get sick. No, yo no me enfermo. I can't. No puedo. I can't get sick. No me puedo enfermar. If I can choose not to sin, Si yo puedo elegir no pecar, I can choose not to be sick. I don't get sick. puedo elegir no enfermarme. Yo no me voy a enfermar. We don't get sick. Nosotros no nos enfermamos. You see, it's a powerful truth. Es una verdad muy poderosa. But I understand it. We start talking like that, Yo entiendo, empezamos a hablar así and in here we know that it's true. y aquí adentro sabemos que es cierto. But here it seems a little funny. Pero aquí se oye como chistoso. Here it seems like that dude might have lost his mind. Aquí suena como que, uy, perdiste la mente. But you know in your spirit it's true. Pero en tu espíritu sabes que es verdad. But that's where we have to renew our mind. Por eso tenemos que renovar la mente. You see, it's all about where your soul is connected. Por eso es que ahí el alma está conectada. Your mind and your emotions, Tu mente, tus emociones, your will. tu voluntad. Our spirit is saved. Nuestro espíritu es salvo. Our spirit is united with Him. Nuestro espíritu está unido con Él. But you and I are the ones Pero tú y yo somos that have to do something with our soul. los que debemos hacer algo con el alma. Because whatever our soul is connected to, Porque donde sea que el alma esté conectada, that is what we will experience. ahí es donde vamos a experimentar algo. And that's exactly what Paul's telling you here. Por eso es lo que Pablo está diciendo acá. If you don't consider it to be true, Si tú no consideras que esto es una verdad para ti, if you allow your soul to be connected to sin and sickness, si tú permites que tu alma, tu mente esté conectada a la enfermedad y al pecado, then even though you've been saved from it, aun cuando has sido salvo de eso, you won't be able to access entonces no vas a tener acceso the wonderful products of salvation, a ese resultado maravilloso que tienes de la salvación ahí adentro. because you're still going to see yourself as a slave to sickness. Porque aún te estás viendo como un esclavo a la enfermedad. But the more you start getting your soul connected to your spirit, Pero entre más tu alma, tu mente y tus emociones empiezan a conectarse a tu connected to espíritu God, y empiezan a conectarse a Dios, renewing your mind to the renovando la realities of mente a las redemption, realidades de la redención, then the more you begin to live from your spirit. entonces más empiezas a vivir desde tu espíritu. Because remember that when God put the life of God into Adam's body, Porque recuerda de dónde fue que Dios puso la vida de él en Adán. the body began to respond. Ahí cuando él lo puso en el The espíritu body began empezó to a move. responder el cuerpo, empezó a Because God moverse. made your body Dios hizo tu cuerpo to respond to the contents para of que your spirit. responda al contenido que hay en tu espíritu. And you must begin to see yourself as a spirit. Y debes empezar a verte como un espíritu. You are not a body. Tú no eres un cuerpo, You are a spirit eres un espíritu that is divinely connected with Him, que está divinamente conectado con Él, filled with the very life of God. lleno de la vida de Dios. The contents El contenido on the inside of you. dentro de ti. We need to let the life of God Tenemos que dejar que la vida de Dios out of the prison salga de esa prisión and let it begin to flow in our body. y empiece a salir a todo el cuerpo. And one major way that we begin to do that, Y una forma grande de poder hacer eso we begin to change our perspective es empezar a cambiar la perspectiva and see the problems of this world y ver los problemas de este mundo no longer from the eyes of the sinner, no desde la vista de un pecador, but now from the eyes of God, sino desde los ojos de Dios, that I'm dead to it que estoy muerto a eso and I don't get sick anymore. y ya no me enfermo. You see, that's one thing I do with my little boy. Eso es algo que yo le digo a mi niño, a mi hijo. Well, I say he's little, he's 13, Yo digo que es chiquito, pero tiene 13. this tall. Es así de alto. But every night when we go to bed, Pero cada noche cuando vamos a dormir, my wife and I, we go to put him into bed.
Mi esposa y yo vamos y lo acostábamos a and we pray dormir, over him. oramos por él. And this is one thing that I've said over him every night for almost 13 years. Y esta es una cosa que le digo todas las noches, casi por los 13 años que tiene. Say, Father, Y digo, Padre, and my son's name is Jake. mi hijo se llama Jake. Say, Father, Le digo, Padre, I thank you that Jake te doy gracias por Jake. has good godly dreams, Y para que él tenga unos sueños muy de Dios, that he hears and sees from you, que él te escuche y te vea a ti, and he knows your voice, y que conozca tu voz, and that the life of God y que la vida de Dios flows in his body fluya en su cuerpo, and keeps all sickness and disease away, y que mantengas toda enfermedad lejos, that he'll never be sick que nunca esté enfermo, a day in his life, ni un día enfermo en su vida, and that he will know you que él te conozca a ti in a greater way en una gran forma each and every single day. cada día de su vida. I remember the first time that I said that. Yo recuerdo la primera vez que dije eso. I said that to him about sickness and disease. Le hablé sobre la enfermedad. He was probably about 8 or 9 years old. Él probablemente tenía como 8 o 9 años. And I said that. Y yo le dije eso. I said he'll never be sick a day in his life. Yo le dije, tú nunca vas a estar enfermo un día en tu vida. And my little boy looked up at me Y mi hijo me miró como, and he said, Dad, y me dijo, papá, is that true? ¿eso es verdad? And the reason was he had started going to school. Y la razón fue porque él empezó a ir al colegio. And all the kids around him got sick all the time. Y todos los niños alrededor de él siempre se enfermaban. And they were always talking about having the flu, Y entonces siempre estaban hablando que la and gripa, having headaches, que los dolores sore de cabeza, dolor de la throats, snotty garganta, noses. los dolores de la nariz. But my son never got sick. Pero mi hijo no se enfermaba. But he started hanging around people Pero él empezó a andar con otras that being personas sick was their normal. que creían que estar enfermo era lo normal. And he began to question, is that true? Y empezó él a preguntar, ¿eso es verdad? And I told him, very much so, it's true. Y yo le dije, para ellos es verdad. All those other kids may get sick, Todos ellos pueden enfermarse. but we don't get sick in this family. Pero en esta familia la verdad es que nosotros no nos enfermamos. And I'm not bragging on us. Y yo no me estoy como jactando. I mean, he's 13 years old. Él tiene 13 años. He's been to the doctor. Since he's been born, he's been to the doctor one time. Desde que nació solamente ha ido al doctor una vez. And he had a minor earache when he was like 4 or 5. Tenía algo en el oído como cuando tenía 4 o 5 años. But outside of that, he's never been sick. Pero desde ahí nunca ha estado enfermo. Doesn't take any medication. No toma medicina. Never had any vaccines. No ha tenido ninguna vacuna. He's a healthy boy. Y él es un hijo saludable. But we're training him here Pero lo estamos entrenando acá to understand what he has here. para que entienda lo que tiene acá. And this is what Paul's trying to do for us. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer por He said, nosotros. therefore, don't let it rain in your body Por eso dice que entonces no reine en su cuerpo, that you should obey it. para que no lo obedezcan. Well, why would Paul tell you, Porque Pablo dice, don't let it rain, no dejen que reine if you did not have a choice? si tú no tuvieras una opción. If you didn't have a choice in the matter, Si tú no tuvieras una opción en este asunto, then he shouldn't have told you, entonces él no debería do decirte, not let it rain in your body. no dejes que reine en tu cuerpo. He's telling you that because you do have a choice. Él te está diciendo esto porque tú sí tienes una opción. Why? ¿Por qué? Because you're dead to it. Porque tú ya estás muerto a eso. You're the master, Tú eres el amo, and it's the slave. él es el esclavo. Verse 14, En el verso 14, for sin will not have dominion over you. porque el pecado no se enseñoreará de For ustedes. sickness shall not have dominion over you. La enfermedad no se enseñoreará For de you are not under ustedes. the law, Porque ya no están bajo la but ley, you are under grace. pero están bajo la gracia. Where sin abounds, Donde el pecado abunda, grace abounds more. la gracia sobreabunda. Where sickness abounds, Donde la enfermedad abunda, grace abounds more. la gracia sobreabunda. Where COVID-19 abounds, Donde el COVID-19 abunda, grace abounds la more. gracia sobreabunda mucho más. And guess what?
Y adivina qué, There's going to be more than COVID-19. van a haber más cosas que el COVID. I'm sure there will be a COVID 22, 23, Yo, 24, yo creo que va a haber 25. un COVID 21, 22, 23. There's going to be far worse that's coming into this world. Van a haber cosas peores viniendo a este mundo. So you might as well get ready. Entonces más bien prepárense. I'm not preaching gloom, Yo no estoy predicando suave, but the world's going to get worse. pero el mundo se está poniendo peor. Violence will increase, La violencia va a incrementar. darkness will increase, La oscuridad va a incrementar. sickness and disease will increase. La enfermedad y las dolencias van a But friends, incrementar. that's not where the church gets scared. Pero amigo, ahí es donde la iglesia no se That's pone where ni we con rise miedo. up and Ahí we es donde take se our levanta, place. donde toma su lugar. And as the dark gets darker, Y mientras lo oscuro se vuelve más oscuro, the light gets brighter, la luz se vuelve más brillante. and we manifest Jesus, Y manifestamos a Jesús. and we release the grace of Y God desatamos la gracia de Dios from our position of de nuestra righteousness. posición de justicia. That when righteousness shows up, Que cuando un justo se muestre, darkness has to back down. la oscuridad se tiene que ir hacia atrás. You see, righteousness, Tú ves la it justicia. puts you in the position Te puso en una posición to right what is wrong. para volver correcto lo que está incorrecto. Righteousness, it changes your position with the things of this world. La justicia cambia tu posición con las cosas de este mundo. Because you are more right Porque ahora tú eres más justo, correcto, aprobado than the wrong things are in this world. que las cosas incorrectas, desaprobadas de You este have to mundo. start seeing yourself as greater. Tú tienes que empezar a verte como mayor que eso. Not because we're special, No porque seas algo especial, but because of the greater one on the sino porque inside. el grande vive aquí adentro. Friends, think about it. Amigo, piensa en eso. How could sickness and disease touch us ¿Cómo la enfermedad puede tocarnos? if God's living on the inside of us? Si Dios está viviendo dentro de mí. You see, we understand that we're the temple of God, Nosotros entendemos que somos el templo de Dios, that God lives on the inside of que us. Dios vive dentro de nosotros. But there's been a disconnect, Pero hay algo desconectado, that we believe God lives in us, que creemos que Dios vive dentro de nosotros. but somehow He left His healing power up in heaven. Pero como que de la nada la sanidad quedó por allá en el cielo. And now I've got to figure out Entonces ahora me toca a mí como darme what cuenta button to push, o tratando de ver cuál botón what oprimir, knob to turn, cuál puerta abrir, what lever to pull cuál palanca jalar, to try to get God para tratar de hacer que to release Dios that power from heaven. desate ese poder sobre la tierra. But you cannot separate Pero no puedes separar God and His power. a Dios y su poder, If He's on the inside porque of si Él you, vive dentro de ti, then the healing power's on the entonces inside of el you, poder sanador vive en ti so that you can access it wherever you y are, puedes acceder a Él donde wherever you estés, go, donde sea que vayas, regardless of what comes your way. sin importar lo que venga a tu camino. God on the inside of you. Dios está dentro de ti. That's why Paul said, don't let it rain in your body. Por eso es que Pablo dice, no dejes que We have reine a en tu choice. cuerpo, porque tienes una opción. We'll finish up right here. Y voy a terminar acá, Verse 16. en el verso 16. Do you not know ¿Acaso no saben that whom you present yourself a slave to obey, que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, you become that one slave? se vuelven esclavos de aquel a quien obedecen? You see, this is where most Christians are. Ahí es donde muchos cristianos están. We've been set free, Hemos sido libres, but because we don't realize we are, pero como no se dan cuenta quiénes son, because we don't understand we do have a choice, porque no entienden que tienen una opción, that even though we're the masters, que aun cuando son señores y amos, we continue to present ourselves as a slave to sickness. continúan viéndose como esclavos a la enfermedad y al And pecado. whoever you present yourself as a slave to, Y al que tú te mantengas como esclavo, well, you become that one slave to obey. bueno, a ese es el que empiezas a obedecer. Verse 17, El verso 17. but God be thanked
Pero gracias a Dios that although you were a slave of que sin, aunque eran esclavos del although you pecado, were a slave of aunque sickness, eran esclavos de la enfermedad, yet you obeyed from your heart habían obedecido de corazón that form of doctrine to which you were delivered. a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. And having been set free from sin, Y siendo liberados del pecado having been set free from y sickness, siendo liberados de you la became a enfermedad, slave of righteousness. vienen a ser siervos de la justicia. That now what is right, Ahora que lo que es justo, that would reign in your life. eso es lo que reinará en sus vidas. Verse 19, El verso 19. I speak in human terms Hablo como humano because of the weakness of your flesh. por la humana debilidad. For just as you presented your members as a slave of uncleanness, Que así como para iniquidad presentasteis sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, so now present your member as a slave of righteousness. ahora presenten sus miembros como santificación para servir a la justicia. Now let's finish up right here, verse 22 and 23. Y en el verso 22 y 23 dice: But now, having been set free from sin, mas ahora que han sido libres del pecado, having been set free from sickness, han sido libertados de la you enfermedad become a slave of God. y hechos siervos de Dios, You have your fruit to holiness, tienen por fruto la santificación and the end is everlasting life. y como fin la vida eterna. For the wages of sin is death, Porque la paga del pecado es muerte, but the gift of God, pero la dádiva de Dios, that righteousness, esa justicia, it results in life esa justicia resulta en vida in Christ Jesus. en Cristo Jesús. When you got in Christ, Cuando tú estás en Cristo, you received righteousness, tú recibes la you justicia, received a great position, tú recibes una gran and that great posición position, y esa gran it gave you a posición great possession, te da una gran posesión and it removed you from sin, y te ha quitado del it pecado, removed you from sickness, te ha quitado de la enfermedad, it gave you a new title, te ha dado un nuevo título, that you're no longer a slave, que ya no eres un but now esclavo, you're a master, pero ahora tú eres un amo, so that as sin abounds, para que donde el pecado and sickness abundó abounds, y la enfermedad grace abundó, abounds even ahí more. la gracia sobreabunda aún and mucho what does it más, abound to? y de lo que ha abundado en It ti, abounds unto life. y hasta cuando abunda hasta toda la vida. That the life of God, it is the answer. La vida de Dios es la respuesta. Because what came as a result of Adam? Porque ¿qué vino como resultado de Adán? Death. La muerte. That's what it all comes down to, life and death. Y todo se resume en eso, en vida y muerte. Adam produced death, Adán produjo muerte, but the second Adam produced life. pero el segundo Adán produjo vida. And yet it wasn't everlasting life to simply get you to heaven. Y no fue una vida eterna para llevarte al cielo simplemente. It was everlasting life so you could Fue experience una heaven vida on this earth. eterna para que pudieras experimentar el cielo en la tierra. So that not only could you choose Que para que no solo tú pudieras decidir to never sin another day in your life, para nunca más pecar otro día de tu vida, but you could also choose pero también puedas to escoger never be sick another day in no your estar life. enfermo otro día de tu vida. That every time Satan comes to tempt you to sin, Que cada vez que Satanás viene a tentarte a pecar, and you make the choice to say, no, I will not do tú that, también tienes la opción de decir, no, yo no haré I eso, will not receive that, yo no voy a recibir eso. in the very same way En la misma forma, that he comes to tempt you with a pain, cuando Él venga a tentarte con he un comes to dolor, tempt you with an ache, cuando Él venga a tentarte con he una comes to dolencia, tempt you with a hurt, cuando venga a tentarte You con una say, herida, "No, ahí dices, I no, will not receive yo no that, voy a recibir I eso, will not have that yo in no my voy a life, tener eso en mi vida, because I have a choice porque in the yo tengo una matter. opción. I'm no longer a Yo ya no slave. soy esclavo. I am the master Yo in this soy un situation. amo, un señor I en am esta a king. situación. Soy rey en I am eso. a king. Yo soy rey. I am a Lord. Yo soy un señor. I am a God on this earth. Yo soy como Dios And en esta I've got a tierra. choice. Y tengo una opción. And I choose. Y yo decido I'll never be sick. nunca más estar Another day in enfermo. my life. Otro día de mi vida. And I make a choice right Y yo now tomo la decisión ahora mismo that what I walked in with, que en lo que yo camine de aquí en I will adelante, no longer have it.
Yo no voy a obtener cualquier cosa de I choose esas. to no longer have it. Yo elijo no obtener nada de It eso. cannot stay in my body No puede quedarse en mi cuerpo nada de because eso. it is my slave. Porque es mi esclavo. And I tell it to go Y yo le digo que se vaya. because I am the righteousness Porque yo soy la justicia of God de in Dios Christ en Cristo Jesus. Jesús.